Bueno, entonces vamos a continuar con los estudios PET. Como yo les decía, el PET oncológico es el examen en PET que se hace con mayor frecuencia, ¿no es cierto? Es más o menos el 90% de los estudios PET que se hacen. Por tanto, vamos a ver este ahora. Bueno, tenemos dos opciones de hacer bueno, en realidad va a depender del equipo que tengamos. Si tenemos solamente un equipo PET o PET-CT, que en realidad ahí es donde nos entrega mayoritariamente la información tanto funcional como anatómica del estudio que queremos evaluar. Entonces, lo ideal, como yo les explicaba recién, es realizarlo en PET-CT, ya que es un equipo PET, como les mostré en la clase pasada, que va además con un tomógrafo, con un escáner. Entonces, si hacemos una separación de estos estudios, vamos a poder identificar que el PET, ¿no es cierto?, y el TAC son métodos, son tipos de estudios de imagen que nos van a permitir ubicar la situación, la ubicación, la localización, la fisiología, la anatomía específica, ¿no es cierto?, de la neoplasia dentro de nuestro cuerpo o dentro del cuerpo del paciente. Si lo vemos en cuanto al PET, el PET, ¿no es cierto?, va a detectar la radioactividad de aquel radiofármaco que se le haya administrado al paciente y que ha sido captado a nivel de las células cancerosas y cómo es su actividad metabólica dentro del cuerpo. O en el fondo nos va a indicar el metabolismo, la actividad metabólica de aquella célula neoplásica. ¿Por qué? Porque el radiofármaco que vamos a utilizar es la fluordesoxiglucosa o el FDG marcado con flúor 18, el cual, como les expliqué en la clase pasada, es un análogo de la glucosa. Por tanto, se va a localizar en aquellos sitios donde hay alto requerimiento de glucosa y las células tumorales es una de estas instancias. Por tanto, el PET nos va a detectar la radioactividad, el metabolismo de las células cancerosas. Y el TAC, como es algo más detallado en cuanto a la anatomía, interna por supuesto de la zona que vamos a estudiar del paciente, nos va a mostrar la localización, el tamaño, la forma de la tumoración. Por tanto, si unimos estos dos tipos de exámenes, vamos a obtener el PET-CT, que es lo que hoy en día hay, ¿no es cierto? Y hoy están justo entrando y me interrumpe justo, ya. Y vamos a poder tener una mejor validación de este examen, ya con este estudio, el PET-CT. Por tanto, vamos a poder visualizar las células neoplásicas por medio de su gran metabolismo glucídico, que es lo que yo les explicaba recién. Los tejidos cancerosos tienen un alto metabolismo glucídico, por tanto necesitan de glucosa, y por eso podemos observar estas células cancerosas con los estudios PET-CT, específicamente debido a la parte de lo que es el PET. Y por eso también, como les explicaba recién, utilizamos la fluordesoxiglucosa marcada con flúor 18, que este va a ser el radiotrazador que va a ser captado por estas células cancerosas o neoplásicas debido al mayor consumo de glucosa que tienen estas células. ¿Ya? Por tanto, si nosotros pudiéramos evaluar estos métodos por separado, cada uno tendría importantes beneficios, pero también limitaciones. Y al fusionarlos, como les pongo acá, al fusionar estos, acá tenemos el TAC, acá tenemos el PET, y con la fusión de ambos vamos a obtener una información más completa, tanto de la ubicación como del metabolismo del cáncer. Ahora, ¿por qué es importante determinar el metabolismo? Porque a mayor actividad metabólica, ¿no es cierto?, podemos determinar y se determina que un tumor o un tejido cancerígeno puede ser más actuar con mayor gravedad, ¿no es cierto?, ser más maligno en el paciente, ¿ya? Entonces, ambos estudios, el PET como el TAC, lo hacemos aquí en este equipo que es el PET-CT, donde primero vamos a tener el tomógrafo, el escáner, y posteriormente el PET. El paciente lo acostamos en esta mesa, avanza, hace primero el TAC y luego continúa, hace el PET y luego obtenemos esta imagen fusionada. Se obtienen las imágenes separadas de cada uno
pero, ¿no es cierto?, la fusionada es la que nos va a entregar la mayor información, tanto de la ubicación, de la forma, del tamaño, de la localización del cáncer o de sus metástasis, como también del metabolismo, y ahí pues vamos a poder determinar el grado de agresividad de ese tejido cancerígeno, tanto sea un tumor primario como los tumores metastásicos o tejido metastásico. ¿Claro? ¿Alguna duda? Entonces va a tener bastante utilidad en ciertos cánceres. Los cánceres de la zona gástrica, ahí hay un poquito de, no tiene tanta utilidad, ya van a ver por qué, por la forma de excreción, ¿no es cierto?, y de ubicación del flúor desoxiglucosa. Pero sí, principalmente en los linfomas de Hodgkin o no Hodgkin, tiene una gran utilidad. También en los cánceres de pulmón, de esófago, de cabeza y cuello, en los melanomas, en las mamas, ¿ya? En estos, el linfoma yo creo que es el que la lleva, pero sí en los otros también, y nos permite, insisto, tanto detectar tumores primarios como metástasis posteriores o evaluar el posttratamiento, ya lo vamos a ver. Entonces, nos va a permitir diagnosticar, ¿no es cierto?, un cáncer, permitir, ¿no es cierto?, la etapificación o estadificación del cáncer, en qué estadio, 1, 2, 3, 4, etcétera. También una reestadificación, sobre todo post-tratamiento, nos va a permitir monitorizar la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, se hacen PET-CT, ¿no es cierto?, pacientes post radioterapia, quimioterapia, ya vamos a ver en los tiempos ideales que deben ser dados o realizado este estudio, y también nos permite diferenciar tumores malignos de benignos, sin necesidad de otras pruebas invasivas. ¿Por qué? Porque vamos a poder determinar bajo el SUV, ya vamos a ver lo que es el índice SUV, ¿no es cierto?, o SAB, en inglés, ¿no es cierto?, si el tumor es más o menos maligno. Entonces, teniendo claros esos conceptos, vamos a poder identificar ventajas. Y las principales ventajas del estudio es la capacidad que va a tener para detectar tumores incluso de 1 centímetro de tamaño, o sea, tumores bastante incipientes. Y esa es la diferencia, ¿no es cierto?, hacerlo con otro tipo de estudios, a veces hasta de menores a 1 centímetro, milímetros, que muchas veces en otro estudio imagenológico no van a poder ser identificados, con el estudio PET sí van a poder ser identificados. ¿Por qué? Porque va a detectar la condición metabólica de este, ya sea un par de células, ya hay una condición metabólica, por eso permite detectar. Y insisto, tanto el tumor primario como tumores a distancia, las metástasis que se pudiesen haber, ¿no es cierto?, proliferado, incluso el tumor primario ya grande, poder haber sido detectado, por ejemplo, por un estudio de escáner, pero después queremos ver si ese tumor ya metastizado o no, y ahí se hace el PET. Vamos a observar, por supuesto, el tumor primario, pero también vamos a poder observar si ya hay diseminación de esta enfermedad con metástasis quizás muy pequeñas y van a ser detectadas, ¿ya? Bueno, y por ende también nos va a permitir evaluar cómo va siendo la respuesta a las distintas terapias del cáncer que se pudiese estar realizando el paciente, y en caso de controles futuros, si ha vuelto, ¿no es cierto?, si hay recidiva. Ese es el concepto de recidiva, que hay como un retorno de la enfermedad. Tuvo una buena respuesta a un tratamiento, pero después se vuelven a hacer controles y si vuelven a aparecer focos, ¿no es cierto?, uno dice que este cáncer está en recidiva. Por tanto, ¿no es cierto?, nos vamos a poder tener una mejor etapificación inicial en el paciente, y eso va a permitir, ¿no es cierto?, que haya una optimización del tratamiento. Se va a poder determinar cuando uno tiene en forma más incipiente detectada este tipo de patología, ¿no es cierto?, hay mayor seguridad, una mejor certeza de que el tratamiento va a tener un mejor resultado, ¿ya? Y por eso, ¿no es cierto?, vamos a poder tener finalmente un mejor pronóstico y del paciente, y además no esperar, ¿no es cierto?, que la enfermedad haya avanzado más y realizar estudios incluso más invasivos que ¿ya? Entonces, en este aspecto, el PET-CT en el área oncológica
tiene una gran importancia, es imprescindible realmente para poder tener un mejor pronóstico en el paciente. Hoy en día, además, la ventaja que hay es que ya estos estudios no son extremadamente caros, siguen siendo caros, pero no extremadamente caros como antes, y que antes solamente se podían realizar a nivel particular. Y 1,5 millones para arriba costaba este examen. Hoy en día ya está con beneficios, ¿no es cierto?, de compensación a través ya sea de FONASA o las ISAPRE, y además como ha habido más llegada de estos equipos, también los costos han ido disminuyendo. Bueno, ya les había nombrado yo que el radiofármaco a utilizar en los estudios PET, sobre todo para el área oncológica y que está aprobado por el FDA, es la fluordesoxiglucosa, marcado con flúor 18, que también la conocemos como el FDG. Ya el FDG, marcado con flúor 18, es la abreviación de fluordesoxiglucosa. Entonces, esto tenemos el flúor 18 más la desoxiglucosa, la 2-desoxiglucosa, se hace una marcación y obtenemos el FDG marcado con flúor 18. Acá, la marcación de este radiofármaco, a diferencia, por ejemplo, del tecnesio, el MDP con tecnesio, los DMCA marcados, los DTPA, los que veíamos en medicina nuclear convencional, que yo les nombro que es, ¿no es cierto?, los estudios SPEC. Acá la diferencia es que la marcación del radiofármaco es automatizada, ¿ya? El operador interfiere muy poco, pero es automatizada. Ya es una máquina que realiza la marcación. Uno va viendo y midiendo parámetros, ¿no es cierto?, en esta máquina, pero está automatizada, a diferencia, por ejemplo, de marcar un MDP con tecnesio 99 metastable, que uno lo hace en forma manual. Ya es importante tener claro eso. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando yo les decía que el FDG es un análogo, ¿no es cierto?, tiene el mismo comportamiento que la glucosa. En forma general, cuando en el plasma encontramos glucosa, la glucosa, ¿no es cierto?, es fosforilizada por la exocinasa y va a formar parte del proceso de glucólisis en el paciente. ¿Ya? En el fondo, finalmente, lo que vamos a obtener de este proceso de glucólisis, vamos a obtener el ATP. Pero cuando este análogo de la glucosa, debido al flúor 18 que tiene marcado, igual es fosforilizado en la célula, entra, pero no pasa a formar parte del proceso de glucólisis, o sea, la síntesis de glucógeno, que finalmente nos va a dar, ¿no es cierto?, el ATP, que es la parte energética que necesitamos en nuestras células para todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Eso es un poquito de fisiología, pero les hablo con estos términos para que recuerden fisiología, que espero que así sea, y entiendan. ¿Ya? Entonces, la glucosa, claro, la glucosa como glucosa propiamente tal en la célula produce la glucólisis, ¿no es cierto? Se produce la síntesis de glucógeno y tenemos el ATP. Acá, este análogo de la glucosa en la célula tumoral, que es donde se va, ¿no es cierto?, va a ser captado, también es fosforilizado, pero por la exocinasa, pero no forma parte, queda retenido dentro de la célula tumoral. No forma parte y sale después como ATP, sino que queda retenido en la célula tumoral. ¿Y eso por qué? Al ser un análogo de la glucosa, uno podría decir, bueno, debería cumplir, ¿no es cierto?, la misma función, pero es como más o menos lo que pasa con el yodo. Lo que pasa, ¿no es cierto?, acá es que es en la célula tumoral, la célula no forma parte el FDG debido al flúor 18 que tiene unido, ¿no es cierto?, a esta molécula, y por ende no forma parte de la glucólisis, sino que queda solamente retenida dentro de la célula, ¿ya? Por eso ahí de eso es el fundamento por cual vamos a poder captar este FDG dentro de la célula tumoral. Es análogo de la glucosa, la célula tumoral requiere, ¿no es cierto?, tiene mayor consumo de glucosa que una célula normal, capta este análogo de la glucosa, por eso es importante que el FDG no compita a nivel plasmático con la glucosa al momento de realizar el examen. Ojo ahí, porque si compite con la glucosa, claro, va a haber captación de glucosa quizás menor de FDG o va a estar, ¿no es cierto?, ahí
compitiendo, pero la idea para poder detectar estas células cancerígenas es que solamente haya la glucosa que hay en la sangre sea, no toda por supuesto, pero mayoritariamente de este radiofármaco para que sea captado, ¿ya? Por eso es importante determinar el nivel de glucosa en la sangre previo a que se realice la administración del radiofármaco. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende la Sí, idea? profe. Perfecto. Entonces, una vez que vamos a mantener, ¿no es cierto?, los niveles bajos de glucosa en la sangre para poder administrar el FDG, fisiológicamente por biodistribución, así igual como vimos con el tecnesio, el FDG va a tener captación por biodistribución en órganos de nuestro cuerpo, principalmente cerebro. Ya el cerebro tiene una alta tasa metabólica, por tanto es altamente la captación que vamos a tener del FDG en el cerebro. También va a haber captación a nivel de los músculos oculomotores, de los músculos, ¿no es cierto? Ahí lo vamos a ver, de los músculos masticadores y de la fonación a nivel, y ahí se ve, ¿no es cierto?, también con la captación de las glándulas tiroideas, de las cuerdas vocales, del corazón. Pero el corazón tiene una particularidad porque va a depender del ayuno del paciente, mayor o menor captación en el corazón. Por tanto, cuando uno hace un PET cardíaco, también debe tener precaución en la glicemia del paciente para que haya mayor o menor captación en el corazón. En los intestinos, en las mamas, en las paredes gástricas, también vamos a ver en hígado, vamos a ver silueta de hígado, pero si ustedes se fijan es de menor en estos otros órganos, aparte del cerebro, el corazón, bueno, y la vejiga, ¿por qué? Porque es la vía de excreción del FDG, la vía urinaria, vamos ahí se está concentrando el radiofármaco para ser eliminado posteriormente por la orina, entonces también vamos a tener mayor captación. A nivel de médula ósea, de vejiga, en realidad hay captación en varios órganos, pero todo va a depender de las condiciones que tenga el paciente, si va a haber mayor o menor captación, sobre todo en la musculatura, ya en el corazón. Pero cerebro sí, debido al gran consumo de glucosa que tenemos en nuestro cerebro, porque estamos pensando, ¿no es cierto? Nuestro cerebro está activado totalmente en todo momento, por eso hay una mayor captación en él. Entonces vamos a ver las diferencias, niveles de captación, por decirlo de alguna manera. Esto es un estudio normal, ¿no es cierto?, tanto anterior como posterior, del PET-CT a nivel oncológico cuando lo realizamos, ¿no es cierto?, con FDG y con las condiciones que se necesita para el estudio oncológico. Ya vamos a ir viendo cuáles son esas. Entonces, el cerebro y la vejiga, debido a que es la vía de eliminación, y al cerebro, porque es donde hay mayor actividad metabólica en nuestro organismo, son aquellos órganos con mayor concentración del radiofármaco. El corazón, como yo les indicaba, también hay una alta concentración porque hay un alto consumo metabólico, hay un alto consumo de glucosa, pero va a depender del ayuno del paciente. Otros órganos como el hígado, y se los tengo aquí anotadito para que no se les olvide, el hígado, el vaso, los riñones, la zona intestinal, ¿no es cierto? Va a tener igual captación, pero menor que estos otros que ya vimos que tenían mayor captación de FDG. La médula ósea y los músculos en realidad va a depender si el paciente primero hizo reposo antes de la administración del radiofármaco y el día previo. Si un paciente que vino caminando desde su casa, llegó al servicio y con la musculatura activa, claramente va a haber una mayor captación. ¿Por qué? Porque en ese momento el músculo está requiriendo glucosa. Hay un alto consumo de glucosa para poder moverse. Entonces, importante uno de esos requisitos, que el paciente esté, ¿no es cierto?, en un reposo antes de ser administrado el radiofármaco, ¿ya? Y de esa manera va a bajar la captación del radiofármaco, que en realidad no lo necesitamos. Yo no quiero evaluar la musculatura en este tipo de estudios.
Y bueno, y esto, y se los vuelvo a poner acá, ¿en qué fundamento? En el fundamento que el FDG, ¿no es cierto?, es un análogo de la glucosa y por tanto va a ser captado y fosforilado por la célula a través de los transportadores de glucosa, pero a diferencia de la glucosa en las células tumorales y debido a la presencia del flúor 18, no va a formar parte, ¿no es cierto?, de la glicólisis de esa célula, ¿ya? ¿Y por qué podemos fundamentarnos en este tipo de estudio? ¿Por qué? Porque las células neoplásicas, y eso ya lo saben, pero soy súper repetitiva para que estos conceptos y estos fundamentos queden claros en ustedes, las células neoplásicas tienen un consumo elevado de glucosa debido a su mayor actividad metabólica. Esto en comparación, ¿no es cierto?, con tejidos normales, que igual tienen consumo de glucosa, pero no al nivel de las células tumorales. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Una vez que nosotros administramos en forma endovenosa, ¿no es cierto?, el radiofármaco, este va a ser principalmente eliminado, ya sabían ustedes, por la vía renal y en menor nivel a través del intestino, por eso la captación de los riñones y del intestino. Ahora, la vejiga claramente hay mayor captación porque vamos a tener una concentración del radiofármaco ahí, ¿ya? ¿Cuál es el tiempo óptimo para obtener las imágenes post administración del radiofármaco? Dentro de los 40 a 60 minutos. ¿Debido a qué? A que ahí vamos a tener la captación máxima del radiofármaco y debido a que va a haber mayor captación máxima en estos tejidos cancerosos del radiofármaco, vamos a disminuir la actividad de fondo en el paciente, por tanto vamos a obtener una imagen de mayor calidad y por ende con mayor información que nos pueda proporcionar. ¿Ya? Ese es el tiempo óptimo, entonces, desde que se administra el radiofármaco hasta que vamos a obtener las imágenes. Bueno, esto dando explicación a lo que ya les había indicado, pero encontré que este esquemita era como súper útil. El FDG va a ser captado por las células tumorales, por la mayor actividad metabólica que tienen, y el FDG va a quedar dentro de estas células. En cambio, cuando hay solo glucosa, recuerden que el FDG marcado con la flúor desoxiglucosa marcado con FDG es análogo de la glucosa, a diferencia, también la glucosa es captada por las células normales de nuestro organismo, o también podría ser captado por las células cancerosas, pero ¿cuál es la diferencia? Que acá vamos a bajar el nivel de glucosa normal en sangre para que solamente haya, o la mayor cantidad sea FDG, pero entra a la célula, también es fosforilada, pero no queda retenido, sino que forma parte del proceso de glucosa y vamos a tener ATP. ¿Ya? Va a seguir, ¿no es cierto?, la glucólisis, va a formar glucógeno y finalmente vamos a obtener el ATP. El FDG no es captado dentro de las células, queda retenido y posteriormente es eliminado vía renal principalmente y vía intestino. ¿Ya? Este esquema creo que resume todo lo que vimos anteriormente, ¿ya? Más en forma más general, pero resumiendo el contenido. ¿Dudas, consultas para pasar a lo que es la preparación del paciente? No, profe. Dígame. No, que no hay dudas. Ah, perfecto. Bueno, entonces va a llegar nuestro paciente al servicio PET-CT. Por lo general, el servicio de medicina nuclear con el área de escáner de imagenología están muy relacionados cuando hay PET en un servicio. ¿Por qué? Porque todo lo que es preparación del paciente se realiza en el servicio de medicina nuclear. Preparación, manipulación del fármaco que llegó, ¿no es cierto?, del FDG, que muchas veces, como el flúor, tiene que estar el ciclotrón está dentro del mismo hospital o clínica o muy cercano y medicina nuclear coordina todo esto. Y en algunos servicios el PET-CT está dentro del servicio de medicina nuclear también. Pero he visto yo en servicios, por ejemplo en la Católica, que he ido para allá, el PET-CT, lo que es el equipo propiamente tal, la instalación del equipo está en la parte de imagenología de escáner.
¿ya? Y lo que es la realización del examen, no toda la preparación previa del paciente, el radiofármaco, todo eso está pendiente, sino que ya es la toma propiamente tal del examen, la hace el tecnólogo que hace escáner o algún tecnólogo de imagenología, ¿ya? A ver, hay servicios que lo tienen así, para no sobrecargar tanto medicina nuclear. Pero sí, el tecnólogo de medicina nuclear está a cargo de todo. Incluso él va y administra el radiofármaco al paciente y luego el otro tecnólogo de imagenología lo que hace es hacer la toma del examen. Entonces, ¿cuál es la preparación que debemos tener de este paciente? Es que, bueno, ya sabemos que la glucosa compite con el FDG, ¿no es cierto? Por tanto, tenemos que tomar las medidas para limitar, como yo les explicaba, esta competencia que se va a producir a nivel plasmático entre la glucosa y el FDG. Por tanto, primero, para los pacientes PET oncológicos, importante un ayuno de 4 o 6 horas antes de la inyección, ya para que no haya glucosa a nivel de la sangre debido a esa alimentación. El día anterior también evitar todos los hidratos de carbono, nada de chocolates, todo lo que se pueda convertir en azúcar. Los hidratos de carbono finalmente se van a convertir en azúcar. Se fijan que acá debemos ir aplicando todo lo que vimos en fisiología, yo sé que hace años atrás, etcétera, debemos ir aplicando todas esas, por algo lo vieron ustedes en esas asignaturas. Y importante comprobar, ¿no es cierto?, hacerle un estudio de glucosa al paciente, medírsela, y que antes de la inyección debe ser inferior a 200 miligramos por decilitro. Ahora, está entre 150 y 200. Hay servicios que dicen, no, menos de 150, otros menos de 200, insisto, eso también va a depender de cómo está, ¿no es cierto?, cómo es ese servicio. Ustedes saben que en imagenología hay protocolos estándar, ¿no es cierto?, que yo se los he dado en medicina nuclear, asumo también, ¿no es cierto?, que en escáner, en TAC, hay protocolos como estándar, y depende después de cada servicio, va adecuando esos protocolos, pero siempre basándose en un protocolo estándar, ¿ya? Entonces ustedes van a ver que más adelante les puse 150, porque va a depender, ¿ya? Pero sí o sí menor a 200 miligramos por decilitro. Eso sí debe estar, ¿no es cierto?, medido el estudio de glucosa que se debe hacer previo a la administración del radiofármaco. Bueno, evitar el ejercicio. También es importante que el paciente haya evitado ejercicio intensivo antes, 24 horas antes. ¿Para qué? Para que no haya captación en la musculatura. Desde 24 horas antes, o sea, desde el día anterior hasta el momento que llega a hacerse el examen, el paciente evitar ejercicio. O sea, puede caminar, llegar caminando, pero no que el día anterior haya ido a hacer gimnasio, haya salido a trotar y que ahora en la mañana haya hecho ejercicio, o sea, haya venido caminando, ¿no es cierto?, al servicio. Es importante igual previo a esto, a la administración del radiofármaco, hidratar al paciente para de esta manera producir que vaya orinando más y evitar, ¿no es cierto?, más altas tasas de dosis a nivel de la vejiga. Importante en el paciente diabético, no administrar la insulina hasta 2 horas antes nomás. Antes de venirse no puede, ¿ya? Hasta 2 horas antes, previa a la inyección o a la administración del radiofármaco, el paciente solamente se pudo haber administrado insulina, quizás 3 horas. Yo siempre, cuando hice PET, no, 3 horas. Bueno, ya dijimos el ayuno, ¿no es cierto?, primordial, los hidratos de carbono, y cuando hay pacientes claustrofóbicos a veces se los seda un poquito. ¿Por qué? Porque van a pasar, recuerden, por 2 gantries, el del tomógrafo y el del PET. Recuerden que acá no es que el paciente lo acuesto en un tomógrafo y después lo bajo y lo acuesto en un PET, es un solo equipo, ya que trae tanto el cabezal de tomografía como el de PET. Y qué es importante, que les dije yo que lo íbamos a ver, que es importante que este estudio lo hagamos en pacientes. Yo les dije que muchas veces va a ser para controlar o ver la evolución, cómo fue el resultado de los tratamientos, pero es imprescindible, sí, que después de una quimio, recién a las 4 a 6 semanas posterior del tratamiento, del término del tratamiento de la quimio, recién se haga el PET-CT. Y cuando hablamos de tratamientos de radioterapia, 8 a 12 semanas.
¿Eso por qué? Porque la manipulación, la secuela de estos tratamientos pueden interferir y ¿no es cierto?, entregar falsos negativos, como también falsos positivos en el estudio. ¿Ya? Por tanto, es importante que posterior de 4 a 6 semanas en caso de haberse realizado quimio, o de 8 a 12 semanas en caso de haberse realizado radioterapia, o 1 a 2 meses post una cirugía, por ejemplo, si hubo una... se sacó el tumor, ¿no es cierto?, una sección del tumor, posterior a eso recién se puede hacer, cumpliendo estos tiempos, el PET-CT, ¿ya? Para que no tengamos resultados falsos, tanto falsos positivos como falsos negativos. Entonces ya preparamos al paciente, ya cumplió, nos aseguramos que no había hecho ejercicio, que su glucosa estaba bajo los 200 miligramos por decilitro, que no consumió hidratos de carbono el día anterior, etcétera, y ya llevamos al paciente, ¿no es cierto? Y había que hidratarlo, así que le vamos a poner una vía venosa en el brazo contralateral. Por lo general se dice de la lesión, por ejemplo, cuando hablamos de cáncer de mama, siempre el brazo contralateral, o si el pulmón hay un tumor a nivel del lóbulo derecho, en el brazo, perdón, izquierdo, etcétera. Siempre tratar de buscar el lado contralateral, si es que es posible, ¿no es cierto?, en las zonas de tumores de mediastino, por supuesto, de los linfomas que a veces se ubican a nivel del mediastino, nada que hacer, cualquiera de los brazos. Y se le deja puesta una vía, ¿no es cierto?, con una solución salina al 0,9%, o sea, un suerito que esté destilando en el paciente. Bueno, acá les pongo, ¿no es cierto?, que muchas veces la comprobación de la glucosa se hace cuando al paciente ya lo tenemos acostadito, ¿no es cierto?, y vamos a comprobar, ¿no es cierto?, que el nivel plasma, y acá les pongo menor a 150, o entre 200 y 150, por eso va a depender del servicio. Ustedes ahí se rigen por lo que ya está establecido en el servicio. Ahora, si está, ¿no es cierto?, dijimos que entre 150 y 200, va a depender. Si está menor a los 150, hay que normalizar la cifra, ¿ya? Y al paciente con la hidratación comprobar que se llegue a eso, o si no, simplemente administrar, porque a veces nos puede llegar un paciente con 210, 220, y ahí no nos quedaría otra que administrar nomás insulina. ¿Pero por qué se está administrando insulina ahí? Porque el paciente está con un azúcar elevada, ¿ya? Pero no que el paciente mantiene un nivel normal en diabético, mantiene un nivel normal de insulina, ¿no es cierto?, de glucosa en la sangre, y que permitir que él en su casa se haya administrado, no, solamente se va a administrar insulina, y ahí en el servicio, en caso que el paciente tenga niveles más bajos, ya, porque necesitamos normalizar el nivel de glucosa en la sangre que esté entre 150 y 200 para poder recién realizar el estudio. Ahora, por lo general uno nunca llega a eso. Hidratando al paciente ya se normaliza. Ya en un paciente no diabético debería estar por lo general los rangos normales. Uno ahí igual siempre se asesora con el médico para ver qué pasos va a seguir. Vamos también a tomar el peso y la talla del paciente, porque después lo que vamos a tener que cuantificar es lo que yo les decía, el SAP o el SUV, ya que es un parámetro que nos va a determinar el grado metabólico de aquel foco hipercaptante que estábamos viendo, que posiblemente sea, ¿no es cierto?, una metástasis, para determinar realmente si es maligno o benigno, o si realmente es una lesión metastásica, porque debemos entender que a veces las inflamaciones también tienen una alta tasa metabólica, pero ahora tenemos que hacer la diferenciación si es inflamación, ¿no es cierto?, o si realmente es y eso lo vamos a determinar, ya lo vamos a ver más adelante, haciendo el parámetro SUV, ¿ya? Y importante al paciente, antes ya le pusimos todo y chequeamos todo esto, y lo llevamos a un lugar confortable. Se le puede poner una música suave, que esté cómodo y que esté abrigado. Se lo debe tapar al paciente, no debe pasar frío. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Este ambiente agradable, con una luz confortable, no es necesario que esté así como lo vimos con el SPECT cerebral, sin ningún estímulo, pero sí un lugar con una luz tenue, confortable, una música bien cómoda a la cabeza, abrigadito. Por lo general se ocupa en bergé, ¿no es cierto?, que el paciente se puede reclinar. Y
mantener esta conformidad en el paciente, ¿no es cierto?, unos 30 minutos. Importante que no pase frío, que esté a una temperatura agradable, porque si al momento de administrar el fármaco el paciente está con frío, se va a generar una captación que se denomina grasa parda, que se las voy a mostrar más adelante, y que tiene que ver con la activación de nuestra grasa corporal. Cuando nosotros tenemos frío, se activa nuestra grasa corporal, porque como es una forma del cuerpo, ¿no es cierto?, de autoprotegerse del frío, ¿ya? Y es una grasa que se va a ver a nivel del cuello-hombro, que es la denominada grasa parda. Por eso es importante que el paciente esté a una temperatura confortable. Lo mantenemos ahí unos 30 minutos en este ambiente así, confortable en cuanto a temperatura, luz, molestias, qué sé yo, y que el paciente no hable. ¿Por qué? Para no activar la musculatura de la fonación y no se nos vaya a ir el FDG, mayor cantidad de FDG a esa musculatura debido a la actividad que se va a producir si es que el paciente hablase. ¿Ya? Ahora, muchas veces la parte TAC, ¿no es cierto? Porque tomamos un TAC y un PET, ¿no es cierto? Juntos, es un solo equipo que se llama PET-CT. A veces está indicado para hacer la parte de escáner al paciente que se le administre un medio de contraste. Ya va a depender, ¿no es cierto? Y por lo general ese medio de contraste, sobre todo dependiendo de la zona, muchas veces debe ser 2 horas antes de las imágenes. Por tanto, hay que hacer todo el cálculo para primero haber administrado el el medio de contraste para el TAC, luego llevar a nuestro paciente, ¿no es cierto?, a toda esta instalación, mantenerlo confortable, todo, media hora, administrar y todo eso, hacer hecho el cálculo, ¿no es cierto?, de los tiempos para en qué momento vamos a administrar antes el medio de contraste. También a veces está indicado administrarle diurético al paciente para disminuir la tasa de dosis en la vejiga, o muchas veces lo tiene así estipulado el servicio. Y eso tiene que ser 30 minutos antes del FDG. Por tanto, acuesto en ese caso a mi paciente, mido toda la glucosa, todo, lo tengo confortable, administro el diurético, espero esos 30 minutos entre que administré el diurético que necesito justamente antes del FDG y que necesito esos 30 minutos que esté el paciente en ese estado confortable para administrar el FDG y posteriormente administro el FDG. ¿Ya? Todo eso hay que ir viendo dependiendo de lo que se le está solicitando al paciente, con medio de contraste, con diurético, o que esté establecido ya como norma en el servicio la administración de estos otros medicamentos o medios de contraste. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos, cierto? Entonces, que no hable, puede haber administración de medio de contraste o administración del diurético, que puede ser el Laxul, la furosemida, etc. Todo esto es la preparación previa del paciente. Si ustedes se fijan, es más compleja la preparación que la toma del examen propiamente tal, porque estos equipos son súper automatizados y uno pasa al paciente y el equipo va tomando, lo regresa, lo lleva y automáticamente se hace el procesamiento también. Pero, ¿qué es lo importante? Toda la preparación del paciente. Bueno, vamos a hacer la adquisición del estudio. Primero tenemos que la administración del radiofármaco es endovenosa, ¿no es cierto? Ya teníamos a nuestro paciente en este lugar confortable, le habíamos puesto la vía, habíamos puesto el diurético en caso de diurético, habíamos esperado media hora, que ahí completábamos en esa media hora el efecto del diurético, y además, ¿no es cierto?, los 30 minutos que tiene que estar en este estado para poder administrar el FDG. La dosis en el adulto va entre 10 a 15 milicurie. Hay servicios que a veces lo tienen establecido en 15 milicurie o en 10 milicurie, u otros que se rigen de 0,1 milicurie por kilogramo de peso del paciente. Ya se rigen por esto, otros ya lo tienen establecido por 15 milicurie, a no ser que el paciente sea un paciente con demasiada obesidad, y ahí, ¿no es cierto?, se rigen por eso. Y en niños por lo general va en 150 microcurie, o sea, usted por kilo de peso, o sea, son dosis bastante bajas en realidad. La adquisición dijimos, ¿no es cierto?, que iba, ¿no es cierto?, más o menos en un rango de 50, 60, 100, otros de 40, 60, también
el periodo de adquisición también es relativo al servicio y se puede llevar a los 60, a los 40, entre 50 y 60. Algunos servicios dicen, no, entre 40 y 60 minutos posterior, no, otros no, entre 50 y 100. Pero más o menos una hora, sacando como un promedio, es el tiempo, ¿no es cierto?, de adquisición. O el momento en que se va a adquirir. Importante, ¿no es cierto?, que durante el paciente se está haciendo la adquisición no se mueva, indicarle eso, darle esa instrucción que debe permanecer quieto. Y importante también, acuérdense que le vamos a haber administrado un diurético antes de pasar al paciente, ya completó la media hora desde que se administró el radiofármaco hasta que se debe perdón, ya pasó la media hora previa antes a la administración del radiofármaco, debía haber media hora, ¿no es cierto?, de la administración del diurético, antes del radiofármaco. Ya, administramos el diurético, esperamos 30 minutos. Esos 30 minutos nos permiten o cumplen, ¿no es cierto?, la norma que debe haber la administración del diurético media hora antes del radiofármaco. Y además, que media hora antes de administrar el diurético esté el paciente en este estado confortable. Ya. Posterior a eso, pasa el tiempo hasta que vamos a hacer la adquisición, que puede ser entre 40 y 60 minutos o entre 50 y 100 minutos, ya pongámoslo una hora, dejemos como un promedio, una hora, desde que se administró el radiofármaco. Ahí vamos a pasar a hacer la adquisición. Pero antes de pasar a hacer la adquisición, importante que el paciente vaya a miccionar. El paciente debe orinar porque está con el efecto del diurético, así que por lo general están con muchas ganas de orinar. Pasa a orinar y lo pasamos al equipo PET-CT. Al paciente lo acostamos en decúbito supino, ¿no es cierto? Y se ponen, todos los parámetros y ya vejiga evacuada, retiramos todos los objetos metálicos, ya lo acomodamos bien, con los brazos, fíjense cómo es la ubicación, por lo general los brazos hacia atrás, acá hay unas almohadillas y los brazos quedan ahí reposados, hay estos apoyabrazos, y este estudio en sí, y empieza la adquisición, ¿ya? Se ponen los parámetros técnicos en el equipo, lo mismo, los parámetros de TAC, ¿no es cierto?, que ustedes ya lo manejan, y los parámetros de PET, no sé cuál es la distancia que va a recorrer, cuánto es lo que va a avanzar, no sé, por lo general se avanza igual de 10 a 15 centímetros por minuto, etcétera, y dura más o menos el examen total entre el PET, el CT y el PET, unos 20 a 45 minutos dependiendo, ¿no es cierto?, de lo que se vaya a adquirir. ¿Cómo hacemos la adquisición? Lo primero que se hace es el estudio TAC, ¿no es cierto? Dijimos, primero está el cabezal de TAC. Y al igual que un TAC normal, lo primero que se hace se adquiere es el topograma, ¿no es cierto? Que nos va a definir, ¿no es cierto?, lesiones, etcétera, ubicaciones más específicas, el topograma. Y luego vamos a tomar el CT, o sea, desde la base de cráneo más o menos hasta el muslo. Ahora, si es que se sospechara de lesiones, que es muy raro, a no ser que sea un tumor primario, más abajo hacia las extremidades, ahí podemos, ¿no es cierto?, o en la zona de cráneo propiamente tal, se puede tomar o extender, debido, ¿no es cierto?, a lo que nos muestra el topograma, los límites de la adquisición que se va a hacer. ¿Ya? Entonces, realizamos el topograma primero, luego realizamos la adquisición TAC, ¿ya? Y posteriormente el paciente va a volver, ¿no es cierto?, retrocede la camilla y vuelve, ¿no es cierto?, ingresa nuevamente al paciente, pero hacia el gantry del PET. Y por lo general, el paciente va acostado, si ustedes se ven, entra primero la cabeza. No sé si se fijaron bien, entra primero la cabeza. Entonces va, hace el topograma, regresa, hace el TAC, regresa y vuelve y entra acá. Ahora a este cabezal, cuando hace el escáner muchas veces va a pasar por el cabezal de PET, pero es porque está haciendo la adquisición nomás, el equipo.
y entra de nuevo, pero avanza lo más posible y de ahí regresa a hacer la adquisición, porque por lo general la adquisición del PET se toma desde aquí. Por lo general, ¿no es cierto?, lo vamos a hacer desde caudo craneal. ¿Por qué desde caudo craneal? Para aprovechar esa disminución de captación que va a haber en la vejiga, porque al paciente lo mandamos a orinar previo, ¿ya? Entonces así aprovechamos de ver bien y la vejiga no nos vaya a interferir o molestar en alguna imagen posible, por ejemplo, que pudiese ver en esa zona. Ahora, esto dura, dijimos, entre 25 minutos, 40 minutos, 50, va a depender. Pero muchas veces, cuando hay sospechas de más lesiones y que no nos quedaron claras, ¿no es cierto?, o se sospecha de algo más, se puede hacer estudios tardíos y que esperar que el paciente en unas 2 horas a volver a hacerle una adquisición, ¿ya? Se hace muchas veces. Y lo que vamos a obtener en la parte PET es este estudio que ya sabemos que mayor concentración a nivel del cerebro, por el metabolismo, al corazón también más concentración, pero mayor, dentro de los mayor concentración de corazón va a depender que dentro de ese rango de mayor, que sea más mayor, mayor o menor, va a depender, ¿no es cierto?, del ayuno del paciente. La vejiga ya sabemos porque es en la vía de excreción y todo lo que es la zona intestinal también. En este paciente acá es donde se ubica la zona de la grasa parda, y ya se los voy a mostrar en una imagen, si es que el paciente, ¿no es cierto?, en el momento de administrar radiofármaco estaba la sala muy helada, ¿ya? Bueno, vamos a detectar, ¿no es cierto?, los fotones de FDG, donde en todas aquellas zonas de mayor actividad metabólica, ya sea por una lesión, ¿no es cierto?, debida a células cancerígenas, perdón, y esta imagen que vimos acá, al ser el procesamiento que es totalmente automático esto, va a haber una corrección de la atenuación del examen. Entonces vamos a obtener imagen del tomógrafo, de la parte de TAC, del PET, y luego la imagen fusionada, que es la que nos entrega toda la mayor información casi tridimensional, ¿no es cierto?, es tridimensional claramente, del estudio. Entonces, acá de nuevo, esta clase tiene como, no es tanto el contenido, pero sí es más larga porque es bien, se lo repito harto para que les quede bien claro. Vamos a ver, ¿no es cierto?, las zonas de mayor captación en cerebro, en riñones, pero no es que haya mayor concentración, lo que pasa es que si paráramos en el tiempo, ¿ya? Pero va a haber, no se logra ver en realidad mayor concentración en riñones, sino que sí en vejiga, pero es por la concentración. Luego vamos a tener menor captación o más moderada si comparamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, con tejido óseo, etcétera. En hígado, ahora, debe ser más homogénea o heterogénea en el sentido de que es así como moteado. Si hay focos, ahí ya puede ser sospecha de que sean lesiones metastásicas. El vaso también hay, pero en menor cantidad que en el hígado, como ustedes ven, es como más homogéneo también. No puede ser focal en el hígado, a eso me refiero. No pueden ser focalizadas, porque ahí estaríamos hablando de zonas heterogéneas, ¿no es cierto?, en el sentido de que hay focos y eso puede ser sospechoso de alguna malignidad. Debe ser así más homogéneo. Y no es gran captación, es más moderada, al igual que aquí en esta zona del hígado, o sea, del vaso ahí. También vamos a ver en el sistema digestivo, debido a la excreción intestinal, mayor captación, ¿no es cierto? Y acá debido a las curvaturas se nota así como zonas más captantes, ¿ya? Las glándulas salivales, igual si ustedes se fijan, vamos a ver consumo en las cuerdas vocales, va a depender eso, si es que el paciente habló o no habló, eso ya lo vimos. En la tiroides, puede o no haber captación en la tiroides, va a depender, ¿no es cierto?, de la información del paciente que tengamos, si hay alguna patología a nivel de la tiroides. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el paciente, la ayuna del paciente, ¿no es cierto?, cuando el paciente tiene ayuna, va a reducir la captación del FDG en el miocardio, con ayunas muy prolongadas, ¿ya? Con ayunas de 4 o 6 horas vamos a tener una
una captación ideal para lo que es oncológico. La actividad del tubo digestivo también va a depender, va a ser variable. Y claramente, como ya les había nombrado en un comienzo, para estudios de tumores gástricos o intestinales está limitado este PET debido a la captación que vamos a ver a nivel de intestino. ¿Ya? Está limitado para esta zona, para la zona abdominal. ¿Ya? Más que nada la zona mediastínica, cerebral, etc. Ahora, en glándulas salivales, les decía yo, hay actividad baja, pero en el tejido linfático, en la zona orofaringe, ¿no es cierto?, muchas veces suele ser más elevado, ¿ya? Pero todo eso va a depender también de las condiciones que tuvo el paciente. ¿Qué nos puede afectar en la captación del FDG? ¿Qué creen ustedes de lo que hemos hablado que va a afectar en una captación normal del FDG? ¿Quién me podría decir? ¿Quién cree? Piensen, pues dijimos, no puede haber ejercicio. Entonces, ¿qué nos va a afectar en la captación del FDG? Recuerden, el ejercicio, el nivel en sangre. Alteración metabólica. ¿Ah? Una alteración metabólica. Perdón, no te entiendo, hijo. Problemas metabólicos, por ejemplo, hipertiroidismo. Claro, pero ahí eso nos va a afectar, sí, está bien, porque ahí vamos a ver quizás zonas hipertiroidismo, mayor captación quizás a nivel de tiroides, etcétera. Pero sí, cualquier también alteración. Ahora, dentro de las captaciones, ¿dónde vamos a tener disminución de la captación? Las lesiones benignas no van a tener Donde una tengan poca alta, circulación. no van a tener una alta a captación, las lesiones benignas, porque lesiones benignas no tienen gran consumo de glucosa, es como una célula normal. ¿Dónde va a haber disminución? En zonas necróticas, ¿no es cierto? Que va a estar relacionado justamente con lo que dice el compañero, va a haber una disminución de la circulación, ¿no es cierto?, etcétera, por tanto ahí no va a haber, ¿no es cierto?, captación. Tumores quizás con baja celularidad, ¿ya? La hiperglucemia también nos va a dar, ¿no es cierto?, una disminución de la captación. Una insulina elevada, porque va a actuar sobre el FDG. Una radioterapia crónica o una quimioterapia crónica. Fibrosis de algunos tejidos. ¿Qué nos va a dar un aumento de la captación? Tumor de alto grado o muy malignos, porque tienen un alto consumo de glucosa. Gran cantidad de células viables. Un flujo sanguíneo aumentado. Alguna zona de inflamación, procesos de radioterapia o quimioterapia o cirugía que no cumplan con el requisito de las 4 a 8 semanas, de 12 semanas, de 1 a 2 meses, ¿no es cierto?, respectivamente. ¿Ya? Por eso, esto nos podría dar, ¿no es cierto?, si no cumplimos con esto, podríamos estar frente, ¿no es cierto?, a falsos positivos, porque va a haber un aumento de captación y vamos a poder distinguir quizás esa zona que se ve como una alta tasa de captación cuando no lo es. ¿Cómo evitar algunas variantes fisiológicas, pero que no son patológicas en relación a la captación? Por ejemplo, evitar hablar durante y después de la inyección. Recuerden que el ejercicio nos va a realizar que haya una mayor actividad metabólica en los músculos, por tanto va a haber mayor captación a nivel de la musculatura y eso nos interfiere un poquito en la imagen, molesta. O no completar, como ya dijimos recién, la cirugía o los tratamientos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo esto nos va a aumentar captación o concentración del radiofármaco en las zonas musculares. También vamos a tener la conocida grasa parda. Miren el aumento de captación tanto en la zona del cuello, ¿no es cierto?, como supraclavicular y en la parte como más dorsal, pero de los tejidos, pues como toda esta zona del cuello y brazos, ¿ya? Y esto es lo conocido como grasa parda. Y esto es solamente que el cuerpo, ¿no es cierto?, frente a un escenario de frío, el cuerpo actúa para lograr o subir la temperatura corporal del cuerpo y se activa todas estas zonas donde hay
cúmulos de grasa, que es la conocida grasa parda. ¿Ya? Hay como saquitos de grasas ahí acumulados, pero no es que sea el paciente gordo, no tiene nada que ver con paciente con sobrepeso, no, es grasa del cuerpo específica, ¿no es cierto?, que se denomina grasa parda, que son zonas que se activan para lograr, ¿no es cierto?, todo esto envolver al cuerpo y lograr, ¿no es cierto?, mantener una temperatura mejor, ayuda al cuerpo, no es que con solo eso y no necesitaríamos abrigarnos, no, tampoco se trata de eso, ¿ya? ¿Sería como un aislante térmico, profe? Sí, es una zona que se denomina grasa parda y que se activa al momento del frío como para lograr temperar nuestro cuerpo. Este aumento de actividad que se produce ahí activa, logra, ¿no es cierto?, temperar nuestro cuerpo dentro de lo que es posible. Claramente, si estamos bajo tantos grados, por mucho que esté activado, va a morir, ¿no es cierto?, de hipotermia la persona igual. Importante no administrar la insulina 2 horas previa al examen al paciente diabético. Eso es muy importante porque ahí esta insulina va a actuar sobre el FDG y no vamos a tener los resultados óptimos. Va a haber un aumento de captación de FDG en el músculo esquelético si el paciente previamente se administró la insulina, ¿ya? Y es muy simétrica esa captación. Hay simetría, casi todos los músculos esqueléticos del cuerpo se logran captación. Es como si el paciente hiciera ejercicio, más o menos una cosa similar. Pero de todo el cuerpo, en cambio con el ejercicio va a depender si hizo pesas, si caminó, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Qué zonas activó? Bueno, y lo otro es el SAP o el SUV, ¿no es cierto?, que es un valor de captación estándar, ¿ya? La actividad de las lesiones metastásicas o de cualquier lesión que tenga un aumento de actividad, ¿no es cierto?, se puede cuantificar. Yo puedo cuantificar el aumento de actividad que yo vea. O sea, ¿a qué me refiero con el aumento de actividad? A que yo vea zonas aumentadas de captación, focos hipercaptantes donde no debería ser el normal ver el cerebro, las zonas que ya vimos, pero en una zona, por ejemplo, en el mediastino, en una zona mediastínica, ver un foco de hipercaptación. Yo puedo cuantificar esa lesión, esa mayor actividad que estoy viendo, esa mayor captación. Nosotros por lo general vemos, hablamos, ¿no es cierto?, aumento de captación en los estudios PET, pero acá también, claro, uno dice, pero acá habla de mayor actividad porque estás hablando del metabolismo de las células, ¿ya? Bueno, entonces yo puedo cuantificarla y la cuantifico en relación al tejido normal o de captación normal que se ve en el resto del organismo del paciente. ¿Ya? Hago una cuantificación ahí. Y ahí obtengo este valor sub, que acá está la fórmula, pero que claramente nosotros no la calculamos con una calculadora porque el equipo automáticamente uno aprieta sub, marca la zona que quiere captar y te lo detecta. ¿Ya? Son bastante automatizados estos equipos. Si acá la mayor importancia, bueno, es tener claro si el manejo del equipo, que eso uno lo aprende en un par de semanas, pero es toda la preparación, ¿no es cierto? Y entender todo lo que va a pasar con el paciente. ¿Y por qué veo esto? Porque mira, de paso frío, es eso, ¿ya? Entonces, esta fórmula del SUV o del SAP, como quieran inglés, español, es la actividad del tumor o de esa zona, de esa lesión, ¿no es cierto?, por el peso del paciente y por la dosis administrada, ¿ya? Entonces, ¿en qué me contribuye o para qué me sirve este SUV? Porque yo voy a tener una visualización de esa lesión y yo la voy a poder ir siguiendo con el tiempo. Por ejemplo, el paciente tiene una metástasis, por ejemplo, en el mediastino y yo se la veo, le marco, hago el SUV y el SUV me va a dar un valor X. Ya vamos a ver lo de los valores. Posteriormente, después del tratamiento, pasa el tiempo necesario, vuelvo a hacer otro PET-CT al paciente, sigue estando la lesión, la vuelvo a obtener el SUV y el valor me bajó. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el tratamiento está haciendo efecto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo detecto el SUV? ¿O cuál es el rango primero? El rango del SUV son valores, ¿no es cierto? Y va
un valor normal de SUV en un tejido que yo vea sospechoso va a estar entre 0,5 y 2,5. O sea, si yo veo un tejido y le hago el SUV y el valor es 2,1, es un tejido benigno. No hay malignidad en ese tejido. En cambio, si el tejido es mayor a 2,5, ahí hay una alta sospecha de que sea un tejido maligno. ¿Ya? Ahora, este SUV nos va a permitir valorar la biología del cáncer, mientras más alto sea el valor de SUV, 3, incluso a veces tenemos 3,5, más alta o más activa va a ser esa neoplasia. Por tanto, eso se relaciona con un mayor alto de malignidad, de agresividad de ese tejido. ¿Ya, chicos? Entonces ustedes se pueden fijar que determinar el SUV de la lesión es importantísimo. Pero ojo, que se los había dicho yo igual antes, hay procesos inflamatorios que también presentan un gran SUV o un gran SAP. Por tanto, esto es importante aquí, como siempre en todo estudio que ustedes realicen, la anamnesis y la clínica del paciente. Muy importante. Entonces, existe, acá esto es como un resumen, existe una relación entre el grado de agresividad que tenga el tumor y el consumo de glucosa con este. Y por ende, eso lo voy a poder determinar con el SUV. ¿Ya? Una lesión de 2,6 va a ser menos agresiva, igual neoplásica quizás, pero menos agresiva que si yo la comparo con una lesión de 3,1 o de 3. ¿Ya? Hay una mayor captación, ¿no es cierto?, a nivel de los tumores, ¿no es cierto?, y del grado de agresividad, que es lo que le estoy diciendo en comparación con la captación del FDG. Y menor concentración de glucosa en aquellos tumores de evolución, ¿no es cierto?, o de menor agresividad. Es lo que le estoy diciendo. Todo lo que hablamos acá está resumido aquí en este cuadrito. ¿Ya? Eso es importante. ¿Dudas, consultas? Me quedan solamente unas imágenes patológicas ver. Dado la hora y como sé que tienen laboratorio y creo que están en la última semana de laboratorio, vamos a llegar hasta acá. Yo pensaba terminar ahora, pero en realidad me fijé que la otra semana tenemos libre, así que les voy a mostrar igual lo que es PET cardiológico y PET neurológico. Así que vamos a dejar la próxima semana, nuestra última semana de clases. ¿Ya? Y estas imágenes patológicas las vamos a ver la próxima semana. ¿Les parece? Sí, profe. Para que tengan bien clarito, espero que lean un poquito esta materia para que podamos ver algunas imágenes patológicas que les puse y las puedan ir entendiendo. ¿Alguna duda, alguna consulta?